Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Marce, les saludo desde la Iglesia Verdad y Vida Monterrey. Espero que estén pasando un bonito día. Hoy les quiero contar la historia de una persona muy importante. Es una historia bíblica que la encontramos en Lucas 5:20. Si tú tienes una Biblia, puedes ir a tu casita y buscarla y puedes seguirnos con la lectura. Esta historia es de un hombre que iba y hablaba a muchas personas. Su nombre es Jesús. La gente se juntaba para verlo y escuchar lo que él decía. También veían que Jesús hacía milagros y todo el mundo quería ir a verlo. Llegó Jesús a Capernaum y había una persona que estaba en su casa y no podía salir. Era un hombre paralítico, ya tenía mucho tiempo en su casa y no podía moverse, no podía comer por sí solo, necesitaba ayuda de los demás. En él estaba el deseo de ir y buscar a Jesús. Pero ¿cómo iba a hacer esto si él no podía salir de casa? Estaba pensando tanto en cómo llegar a Jesús si sus piernas no podían moverse. Entonces, él tenía 4 amigos que conocían de la situación de esta persona y se pusieron a pensar en él. Cuando se enteraron que Jesús estaba en Capernaum, fueron por su amigo que estaba en cama y le dijeron que lo iban a llevar a ver a Jesús. Pero ¿cómo lo iban a llevar si él no podía moverse? Entonces se pusieron a pensar, ¿cómo lo llevaremos? Lo pusieron en una camilla y entre los 4 caminaron hasta donde estaba Jesús, pero se dieron cuenta que para poder pasar y llegar hasta él había demasiada gente. Comenzaron a ponerse algo tristes porque pensaron que no iban a llegar, pero ellos tenían el deseo de llegar hasta Jesús. A pesar de que no podían pasar por la gente, empezaron a pensar cómo llegar hasta él. Entonces se les ocurrió una idea. ¿Qué tal si lo subimos por el techo? ¡Por el techo! Parecía una locura. ¿Cómo iban a poner a ese hombre que no podía moverse por el techo? Pero era tanto el deseo de conocer a Jesús, porque se habían escuchado que Jesús podía salvarlos, que podía sanar a este hombre, que se subieron al techo entre los 4 y lo ataron con unas cuerdas. Fue muy difícil el camino para llegar hasta arriba. Pues imagínense cargar a un hombre hasta un techo y dejen ustedes cómo iban a cargarlo hasta arriba, cómo lo iban a bajar. El hombre pudo haber caído al suelo y haber muerto. Entonces, con mucho cuidado, ellos llegaron hasta el techo, pero cuando vieron hacia abajo, se dieron cuenta que faltaba mucho para llegar hasta donde estaba Jesucristo. Volvieron a pensar y tal vez se sintieron un poco desanimados, pero ellos tenían el deseo de llegar a ver a Jesús. Pronto fueron haciendo un hueco en el techo para poderlo bajar y poco a poco lo descendieron al suelo. Mucha gente estaba molesta porque las caía del techo tierra y ellos no querían que nadie los moviera, ellos querían estar cerca también de Jesús. Pero pronto ellos iban a ser testigos de algo muy maravilloso que Jesús iba a hacer. Cuando el paralítico llegó al suelo, Jesús los vio y vio que el deseo de sus amigos que era que conocieran a Jesús. Entonces, este hombre lo vio y Jesús lo vio también y vio el deseo de su corazón. Toda la gente veía lo que estaba pasando, cómo esos amigos querían tanto a este hombre que querían que se sanara y el deseo de este hombre es ser sanado. Este hombre tenía mucha fe en Jesucristo. Pero también estaban los escribas y fariseos que veían lo que estaba por pasar. Jesús ve al hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo empezó a hablar. ¿Quién es este el que dice que sus pecados son perdonados? ¿Quién es él para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Todos estaban viéndose unos a otros. Entonces Jesús les dijo que solo el Hijo de Dios puede sanar y quitar los pecados de las personas. Entonces el paralítico se levantó. Y es esto lo que te quiero dejar el día de hoy, amiguito, tú que estás en casa. Dios puede sanarnos del pecado, porque el pecado es algo más fuerte que una enfermedad. Tal vez tú no sepas lo que es el pecado, pero el pecado es todo lo malo que hacemos, pensamos o decimos que no le agrada a Dios. Y el pecado nos separa de Dios. El día de hoy quiero decirte
que Dios te ha dado una oportunidad nueva. Dio a Cristo Jesús para que podamos ser salvos y quitar nuestro pecado de nuestro corazón. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón y ser sanado como este paralítico que se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa caminando. Imagínate, él llegó sin poderse mover, pero ¿qué pasó después? Él tomó su camilla y se fue caminando a su casa, porque Dios lo sanó. Jesucristo hizo el milagro enfrente de muchas personas. El día de hoy quiero decirte que si tú quieres conocer a Cristo Jesús, puedes hacerlo. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, Él te va a limpiar de todos tus pecados. Como te dije, todos hemos pecado. Son todas esas cosas malas que hacemos, pensamos y decimos que no le agradan a Dios, como mentir, como robar, como contestarle a tus papás. Y Dios nos perdona de todo eso. Cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, Él nos limpia y nos deja el corazón blanco como la nieve. Y tenemos una promesa, que es estar en el cielo con Él por toda una eternidad. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, te invito a que cierres tus ojos ahí en el lugar donde estés y hagas esta oración conmigo para que puedas abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Reconozco que he hecho cosas malas, que he pecado, que he mentido y que me he portado mal. Te pido, Señor, que entres a mi corazón y me limpies de toda maldad. Quiero que tú estés conmigo, que me sanes, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, Cristo está en tu corazón y no estarás solo nunca más. Tú puedes ser como esta persona, que entró tal vez con dificultades, pero Dios lo hizo un milagro. Esta persona fue de bendición para muchas más. Y a veces nos topamos con dificultades para predicar la palabra de Dios, pero Dios siempre cumple sus propósitos. Si quieres escuchar más historias bíblicas y lo que pasó con Jesús, te esperamos mañana.